Y vamos. Bueno, hoy voy a empezar con los ejercicios de tema 16, integrales de superficie. Bueno, por lo que he visto, Rafa ha llegado hasta integrales de superficie de campo escalares. Bueno, yo no voy a llegar a tanto, creo, si me da tiempo, llegaría hasta unos ejercicios de área, hasta el ejercicio 3. A ver hasta dónde llegamos. Entonces, empecemos. Bueno, voy a empezar por el ejercicio 1, para que calentemos y nos acostumbremos a la superficie y a parametrizarla. Entonces, voy a hacer los 3 apartados del ejercicio 1, nada más para acostumbrarnos. Entonces, el ejercicio 1 dice, obtener una parametrización de las siguientes superficies. Y hay 3 superficies. Entonces, empecemos con la primera. La primera te da superficie por ecuación. Entonces, te da x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1, z igual a 1. Bueno, lo primero que tenemos que ver es tener alguna idea de qué está pasando y ver con las ecuaciones, parecido al que teníamos con curva. Entonces, por ejemplo, si miramos a x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1, hay que acordar que superficies son cosas en R3. Entonces tenemos que mirar a las ecuaciones siempre pensando en R3. Porque, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1 en el plano, en R2, te da un círculo con área, con todo dentro, un círculo, no solo la circunferencia, un círculo. Pero en R3, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, por ejemplo, al revés te da un cilindro, solo la cáscara del cilindro, que es la superficie. Y cuando tengo el menor igual que 1, lo que estoy diciendo es que estoy rellenándolo todo. Entonces, un cilindro sólido. Entonces, x cuadrado más y cuadrado menor igual que 1, te da un cilindro sólido en RT. Y z igual a 1 es un plano paralelo al plano XY, y que está a la altura z igual a 1. Por lo tanto, bueno, la idea geométrica que tenéis que tener en la cabeza, después pues, tengo un dibujo de todo eso. Es un cilindro infinito y lo estoy cortando por un plano. Y si cortamos un cilindro por un plano, vamos a obtener una elipsis, pero en ese caso una elipsis muy particular porque ese cilindro es un cilindro que tiene eje, como el eje Z como su eje de rotación, y ese plano Z igual a 1 es paralelo al plano XY. Entonces tendremos un círculo. Esa será nuestra superficie. Estoy cogiendo un cilindro y cortándolo por un plano, y como si fuera no sé, un chorizo, estoy cortándolo con un cuchillo. Entonces vamos a hacer cuenta, pero bueno, voy a empezar al revés. Primero os enseño el dibujo. Aquí tengo el plano. Ese es el cilindro. El cilindro es sólido por dentro, porque quiero la parte, bueno, menor igual, es sólido, no lo hice sólido para que lo viera. Y aquí estoy cortando el cilindro con el plano, y la superficie que me queda, que es ese uno, es un círculo, que es el círculo que me aparece aquí dentro. Es lo que pasa cuando corto el cilindro por el plano. Esa es la idea. Entonces lo que queremos es parametrizar ese círculo, que es un círculo en R3. Entonces, si fuera en R2, sabríamos qué hacer. Entonces en R3 no es muy distinto. Por ejemplo, ya sin hacer cuenta ni nada, ya sabemos que la z tiene que ser constante igual a 1, porque ese círculo está contenido en el plano z igual a 1. Entonces a la hora de parametrizar la coordenada z, pongo igual a 1 y ya está. Ahora que tengo que ver es qué pasa con las otras dos. Y
la parametrización natural es utilizar lo que teníamos de coordenadas polares. Porque si miras ese círculo, si lo proyecto al plano XY, ese círculo en R2 de toda la vida, el X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 1. Entonces vamos a parametrizarlo. Bueno, entonces sea S1 esa superficie, ese círculo, y todo que os he comentado, que R3, la ecuación cartesiana, es un cilindro rectangular, infinito, todo eso. Eso todo para que lo tengas para leer después. Entonces la intersección de la superficie del SS1 es la intersección de un cilindro con un plano, y podemos parametrizarlo así, de esa forma. Aquí está la parametrización. R coseno teta, R seno teta, y aquí el 1 que os he comentado, de la coordenada Z, que es constante. Entonces aquí estoy parametrizando el círculo utilizando coordenadas polares, porque quiero que me aparezca un círculo. Si lo proyecto en R2 me sale el círculo, entonces estoy parametrizando el círculo. Pero lo quiero rellenado. Si lo proyecto en R2, lo que estamos haciendo es lo que hacíamos con coordenadas polares para integrar. Entonces, por eso R coseno teta, R seno teta y 1. Y un comentario aquí que va a aparecer en todos los ejercicios, casi todo, que yo escribí aquí. Podemos parametrizar la superficie casi toda. Y es lo mismo que pasaba cuando integrábamos. Eso lo escribí eso en casi todos los apartados porque en realidad esa parametrización, como que parametrizaciones en abierto, después van a ver que no nos preocuparemos mucho con eso, pero como estoy en un abierto, estoy aquí en 0,1 y 0,2 pi, no estoy parametrizando todo el círculo. Si cerrara ese intervalo, sí, la imagen sería toda, pero no sería exactamente la definición de parametrización porque no estaría en un abierto. Pero es solo para que sepas que tengas esa idea de que no estoy con esa parametrización, no estoy recubriendo todo el círculo, pero casi todo. Y casi todo aquí quiere decir una cosa muy especial. Casi todo es que la parte que no estoy cubriendo es una parte que tiene medida nula. Bueno, en ese caso que tiene área nula, porque como vamos a querer calcular área de superficie, ese círculo tiene un área, pero la parte que no está, que la imagen de esa parametrización no cubre, tiene área nula, entonces no hace diferencia en nuestras integrales en el momento de calcular área. Bueno, entonces yo hice ese apartado que ya son las parametrizaciones, pero para que nos acostumbráramos, yo hice, bueno, eso es una función que describe el círculo, pero hay que ver si que es una parametrización. Entonces, he calculado las derivadas parciales. Entonces, con esa notación, bueno, que es la derivada parcial de la parametrización respecto a la primera coordenada, es el vector que yo tengo cuando derivo la parametrización, las coordenadas de la parametrización respecto a la primera coordenada, la coordenada R. Entonces aquí me sale coseno teta, seno teta, 0. Y si hago la derivada respecto a R, respecto a teta ahora, me sale aquí menos R seno teta, R coseno teta, 0. Si hago el producto vectorial de esos dos vectores en cada punto, me sale 0, 0, R, que es distinto de 0, 0, 0, porque aquí no estoy incluyendo 0. Por lo tanto, si es una parametrización regular y todo funciona como tendría que funcionar. Bueno, ahora bien, sé que he hablado un montón, pero nada más para empezarnos con el primer ejemplo. ¿Cómo lo ven? Vale. Entonces vamos al segundo.
Bueno, el segundo te da esas ecuaciones, z igual a x cuadrado más y cuadrado y z entre 0 y 1. Bueno, vosotros debéis de acordar que esa es z igual a x cuadrado más y cuadrado te da un paraboloide. Y bueno, si no lo veis, mete 0, por ejemplo, en x, te sale z igual a y cuadrado. Y bueno, en el plano xz esa es una parábola. Si hace lo mismo pone y igual a 0, te queda con una parábola en el plano xz, también una parábola. Bueno, y si fijamos z, tenemos la ecuación de un círculo. Para cualquier z positivo tenemos la ecuación de un círculo. Por lo tanto, vemos que hay una superficie de revolución y bueno, cada corte de esa superficie de revolución por un plano es una parábola, por lo tanto es un paraboloide. Entonces, lo que queremos es un paraboloide, pero queremos un paraboloide acotado. Queremos z entre 0 y 1. Entonces, bueno, aquí sería el dibujo. El paraboloide y estoy de 0 hasta 1. Esa es la superficie que queremos parametrizar. Entonces, bueno, aquí tengo unos comentarios de exactamente lo que os estaba diciendo. Y bueno, hay forma de parametrizar. Una de ellas, porque hay toda superficie, hay infinitas parametrizaciones. Una de ellas es esa, una muy sencilla, que es esa. Tomo el dominio de mi parametrización, he cogido el disco unitario, bueno, estoy quitando el bordo, que es una curva, estoy quitando el x cuadrado más y cuadrado igual a 1 para que yo me quede con un abierto. Y bueno, esa curva es una curva, no va a hacer diferencia en si hacemos la integral, por ejemplo, porque te va a dar un conjunto de área nula, su imagen por la parametrización. Bueno, aquí he puesto la parametrización muy sencilla. He utilizado como la identidad las dos primeras coordenadas. Entonces, le va xy en xy en las dos primeras. Y la tercera coordenada es lo que te dice que es z. Z igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, una parametrización, estoy parametrizando como la función como me está dada como una gráfica aquí explícitamente, es lo que estoy utilizando, la parametrización de una superficie dada como una gráfica. Y el dominio de la parametrización es el círculo unitario. Y lo puse aquí abierto. Por lo tanto, bueno, es inyectiva y C1 porque las derivadas parciales son todas continuas. Y aquí calculo las derivadas parciales. Son fáciles porque parametrizaciones dadas de esa forma que vienen de gráfica son fáciles de calcular. Porque derivo la primera respecto a x, me sale 1, esa sale 0. Y esa es siempre la derivada de la función que está aquí respecto a la coordenada. Entonces aquí 2x, aquí me sale 0, 1, 2y, para todo xy en el disco unitario. Y si hago el producto vectorial, he visto que Rafa en sus transparencias, sus diapositivas, les ha presentado eso, que es cómo tiene que ser el vector normal de una superficie dada por una gráfica. Entonces va a aparecer una cosa de esa forma o menos eso. Entonces menos 2x, menos 2y, 1. Ese es siempre distinto de 0, 0 para todos los puntos en el disco. Y aquí otra vez el dibujo de la superficie. Entonces esa es una parametrización. Esa es fácil, ¿no? Estaba facilita. Vale. Y bueno, ahora a ver si no lo... Vale. Y ahora la tercera superficie, que es esa, es z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Bueno, es parecida con la de arriba, pero es diferente porque aquí tengo un cuadrado. Entonces me sale z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Otra vez es una superficie de revolución, porque si fijo z me quedo con un círculo,
Pero si, de esa vez, si hago, por ejemplo, x igual a 0, me quedo con z cuadrado igual a y cuadrado. Y bueno, como estoy cogiendo z positivo, si puedo quitar si quito la raíz cuadrada, al final me sale z igual a módulo de y. Y si hago lo mismo ahora poniendo y igual a 0, me sale módulo de x. Entonces, las proyecciones en planes, si corto esa superficie por planes, por planos perpendiculares al plano XY, lo que me va a salir siempre es V, la gráfica de alguna forma la gráfica de la función valor absoluto. Por lo tanto, ese es un cono de revolución, pero solo la parte, no un cono doble, porque esa ecuación en principio te daría un cono doble, pero como estoy cogiendo z de 0 a 1, solo la parte superior, por lo tanto un cono de revolución. Entonces aquí lo tenemos, aquí sería ese cono de revolución. Y bueno, como estamos cogiendo la parte positiva, entonces yo puedo quitar la raíz cuadrada aquí de los dos lados de esa expresión y me saldría z igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, esa superficie lo puedo escribirla como una gráfica de la función f de x igual a x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, parametrizar otra vez como hicimos antes, como una gráfica. Entonces, la parametrización natural. Meto las dos primeras coordenadas, la xy, y la tercera es la expresión de la función, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y bueno, el dominio de esa expresión va a ser de la parametrización. Como la quiero abierta y quiero que sea realmente una parametrización, yo voy a meter el círculo unitario, que ya era abierto, o menor que 1, y voy a quitar el 0. Voy a quitar el 0, 0. Porque el círculo tiene una esquina aquí en 0, 0, el cono, y en ese punto la función no es diferenciable, entonces no sería C1. Si quito ese punto, ya lo tenemos. Entonces aquí sí tengo una función inyectiva y las derivadas parciales son como antes, siempre me aparece 1, 0 y la derivada de esa expresión, y aquí 0, 1 la derivada de esa expresión respecto a y. Y si hago el producto vectorial, me sale, si no hice las cuentas mal, me sale eso. Eso es distinto de 0, 0, del vector 0 para todos los puntos donde esas cosas estén bien definidas. Entonces aquí tengo una parametrización que recubre casi todo el cono. Bueno, esa bien también, ¿no? Fácil. Vale, entonces vamos. Mira, yo soy muy eficiente. Estamos a las 9 de C8. Vamos a ver. A ver. Entonces ahora, bueno, tenemos alguna idea de cómo parametrizar superficie. Ahora vamos a hacer dos ejercicios que eran cosas parecidas a las que hicimos antes cuando trabajamos con derivada y quiere encontrar planos tangentes a las gráficas. Entonces ahora tenemos superficie, pero superficie en realidad son localmente gráficas de funciones. Vosotros debéis acordar alguna cosa del tema de la función implícita. Bueno, ese es el teorema que garantiza eso para superficie, que superficies son localmente gráficas. Y entonces podemos calcular planos tangentes. Entonces vamos a eso. Entonces aquí he elegido, creo que el ejercicio 2 tiene 4 apartados. Yo he elegido los dos más fáciles para ahorrarnos tiempo. Entonces obtén la parametrización de la siguiente superficie, así como la ecuación del plano tangente en cada punto que está indicado aquí. Bueno, la primera superficie es una superficie trivial, es un plano. Y antes que empiece a hacer cuenta,
el plano tangente a un plano es el propio plano. Entonces, yo hice las cuentas, no me hacía falta hacerlas, pero nada más para que viéramos, para que llegáramos a ese resultado. Si tengo un plano, el plano tangente a esa superficie es la propia superficie. Entonces, vamos a ello. Entonces, se hace uno la superficie, que es el plano, y la parametrización de un plano es el plano dado como una gráfica, es la más trivial que hay, xy menos x, en ese caso sí. Paso a xy para ese lado, me sale z igual a menos x menos y. Entonces la parametrización del plano va a ser xy menos x menos y. Esa parametrización, podéis ver que aquí no puse casi toda, porque esa parametrización recubre todo el plano. Entonces va de R2, que es un abierto, a R3, y bueno, es inyectiva, de clase C1, y las derivadas parciales son muy fáciles. Si derivo respecto a x me sale 1, 0, menos 1, y respecto a y me sale 0, 1, menos 1. Y si hago el producto vectorial de esos dos vectores, en cada punto me sale como el vector constante 1, 1, 1, como tendría que ser el vector normal a ese plano viene por las ecuaciones aquí, lo vemos 1, 1, 1. Ese vector es distinto de 0. Y ahora, bueno, con eso ya lo tenemos. Aquí tengo el vector normal. Y bueno, hacer la ecuación del plano tangente a ese 1, que tendremos que llegar a misma. Bueno, cojo el punto que es el 1, 0, menos 1. Y aquí estoy escribiendo la ecuación del plano tangente en notación vectorial. Entonces es el conjunto de los puntos en R3 tales que, bueno, ese punto, el conjunto de los puntos X y Z en R3 tales que yo hago la diferencia con ese punto, por lo tanto X menos 1, Y menos 0 y Z menos 1, Z más 1, producto interno con el vector normal, 1, 1, 1 igual a 0. Si hago las cuentas, bueno, aquí me saldría X menos 1 y más 1, el 1 con 1 se cancela y me sale X más Y más Z igual a 0. O sea, el plano, como se comenta cuando he empezado, el plano tangente y la superficie son lo mismo. Y aquí tengo un dibujito del plano y aquí en rojo pequeñito se ve el punto que está aquí. Y bueno, la superficie es la misma que el plano, entonces son coincidentes. Dime. Porque aquí lo que estoy haciendo es escribir la ecuación vectorial de un plano. Entonces, ¿cómo la hacemos? Sí, el punto es el 1, 0, 0. Entonces estoy haciendo x menos el punto y, bueno, y menos 0, z menos 1, producto interno con 1, 1 igual a 0. Por eso. Entonces, bueno, voy a la otra. La otra superficie también es fácil. No sé por qué que solo se. Después no me acuerdo el nombre que he dado aquí, pero bien. Aquí tenemos esa otra superficie. Si miramos a esa superficie igual a z cuadrado, bueno, si miramos en el plano ZI igual a z cuadrado es una parábola, pero es una parábola tumbada, porque normalmente pensamos en el eje Z como el vertical y el eje Y es el horizontal, entonces tenemos una parábola tumbada, es como la
la gráfica de la función raíz cuadrada, pero como la parte de arriba y la parte de abajo. Es esa, la parábola. Esa es la idea en el plano XY. Pero como esa expresión no tiene nada que ver con X, entonces X puede ser cualquier valor. Entonces al final lo que tenemos es una parábola que, bueno, una parábola, un montón de parábolas juntas una al lado de la otra formando la superficie. Vamos a ver el dibujo que es más fácil. Aquí está el dibujo. Esa es la superficie, la amarilla. Entonces, bueno, es infinita, ¿no? Aquí. Y aquí está la parábola, la proyección en el plano X y Z es esa parábola. Y como X puede variar, no tiene restricciones, entonces la superficie es esta. Y bueno, esa otra vez no puse el casi toda porque puedo parametrizarla en todo R2. Y una parametrización para ella es esa, f phi de uv, la primera coordenada pongo u, y la segunda yo utilizo la relación que tengo de i con z. Entonces, si pongo aquí z como v, como i igual a z cuadrado, aquí me queda v cuadrado. Y entonces tengo una parametrización. Y ahora se la cuenta, es fácil. Bueno, la función inyectiva de clase C1, y hago la derivada parcial respecto a u. Me sale 1, 0, 0, porque aquí solo tiene cosas que tienen que ver con v. Hago la derivada respecto a v, me sale aquí 0, y aquí 2v, y aquí 1. Si hago el producto vectorial de ese vector, me sale 0 menos 1, 2v, que es distinto del vector nulo para todo R, en todo R2. Y aquí ya tengo el vector normal. Ahora sí, vamos a hacer lo que no hicimos en la primera, que no tuvimos que hacer, porque en la primera el vector normal era constante. Ahora para esa, en ese caso, nos pide el plano tangente en el punto 211. Bueno, el punto 211, yo tengo que ver cuál es su correspondiente, cuál es el vector en R2 cuya imagen por la parametrización será el 211. Entonces tengo que ver quién es el par UV que meto aquí y que me sale 211. Bueno, no es muy difícil ver que si quiero 211, para que U sea 2, tengo que tener 2 aquí. Y bueno, como aquí quiero 1, 1, y aquí tengo V y V, tiene que ser 1. Entonces, phi de 2, 1 es el punto, y es el único, porque la función, la parametrización inyectiva es el único punto cuya imagen es 2, 1, 1. Entonces lo que quiero es calcular el plano tangente a la superficie, bueno, en el punto 211, que es el phi de 21. Y ahora, bueno, si hago las cuentas, sí, el vector normal a la superficie en cada punto por la parametrización de imagen de la parametrización tiene esa cara. Si cojo el punto P igual al 211, ese punto es la imagen por 21. Entonces tengo que meter el C21 aquí en el vector normal. Bueno, el 2 no juega papel aquí, pero el 1 sí. Entonces aquí me sale 0, menos 1 y 2. Ese es el vector normal a la superficie en ese punto 2, 1, 1. 0, menos 1, 2. Ahora la ecuación del plano tangente es lo que hicimos como hicimos antes. Voy a utilizar la ecuación vectorial. Cojo x menos 2, y menos 1, z menos 1, que es el punto, el 2, 1, 1, por eso estoy haciendo esa diferencia, y hago el producto interior con el vector normal, 0 menos 1, 2, y eso tiene que ser 0. Y bueno, si hago esas cuentas, la primera desaparece, aquí me sale menos i más 1, y aquí me sale 2z menos 2. Y bueno, como que era igual a 0, yo he cambiado todos los signos para que quedara guapo aquí con el i con positivo y el z con negativo. Y me sale esa ecuación. Y aquí tengo un dibujo, por si eso que estaba viendo, tengo que cambiar, que aquí le puse S5, sabía que había un error en el bolsito, después lo arreglo.
para meter la presentación en la plataforma. Entonces, esa es la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto. Aquí tengo el plano, aquí tengo el puntito, y así, esa es la cara, la idea de cómo es. ¿Hasta ahí bien? Perfecto. Entonces vamos a nuestros últimos dos ejercicios, que esos sí son, dan un poco más de trabajo, son más difíciles. Son ejercicios de calcular área. Entonces, bueno, primero sé que Rafa os ha comentado el área de una superficie. Bueno, una superficie que es dada por una parametrización tiene que ser el integral doble sobre, bueno, el dominio de la parametrización de la norma del vector normal, la función que da el vector normal en cada punto. Ese es el área. Entonces vamos a utilizar eso y hacer cuenta. Esos dos ejercicios, bueno, todos tres, creo que tienen 4 ejercicios. He elegido los dos primeros. Y bueno, el segundo es un poco más complicado. El primero creo que no tanto. Entonces vamos a ello. El primero quiero calcular ese área. Entonces te dan una región que en el plano, aquí dicen, que en ese plano determina el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que estoy cogiendo el plano, cortando el cilindro y quiero esa región. Es parecida al primer ejercicio que hicimos, un corte de un plano y un cilindro. Pero el plano no es un plano paralelo al plano XY. Es un plano que tiene una inclinación. Entonces, bueno, que el vector normal de ese plano es el 1, 1, 1. Entonces, la curva, la superficie que obtenemos es un elipsis, no es más un círculo. Entonces, vamos a parametrizar. Hay un montón de formas de parametrizarlo. Yo he elegido la parametrización que sale más sencilla para hacer las cuentas. Yo podría elegir una parametrización. En principio, esa parametrización puede ser parecer un poco más complicada. Habría parametrizaciones más sencillas. Por ejemplo, yo podría meter la parametrización, podría poner xy y podría escribir z como 1 menos x menos y, pero el dominio de parametrización sería el círculo unitario. Y cuando yo fuera a hacer mi integral, yo iba a integrar y tendría que hacer un cambio de coordenada. Lo que hice aquí es ya empezar con las coordenadas polares o con la cilíndrica. Eso. Yo iba a comentar justo eso ahora, que es lo que estamos haciendo, porque si miras un poco el problema, al final como quiero calcular área, yo que voy a querer es encontrar una parametrización, hacer la integral doble sobre el dominio. Pero si yo cogiera la parametrización trivial, porque esa superficie está contenida en el plano, entonces sus coordenadas tienen que satisfacer la ecuación del plano. Entonces yo podría tomar, por ejemplo, xy, podría como parametrizar el plano y después coger la parte del plano que satisface la otra ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces yo podría parametrizar como xy y la tercera coordenada, la coordenada z, poner menos x menos y, bueno, 1 más x menos y. Yo podría hacerlo así. Pero el dominio de esa parametrización, para que me midiera la superficie que yo quiero, tendría que ser, por ejemplo, el círculo unitario, porque era una cosa que, bueno, hay que parametrizar porque para calcular el área yo tengo que hacer la parametrización para meterlo en la definición. Yo tengo que integrar sobre el dominio de la parametrización el vector normal. Si fuera un círculo, si yo supiera que es un círculo, supiera su radio, no me haría falta hacer ni nada. Pero en ese caso no es un círculo, es un elipsis. Bueno,
y yo no consigo descubrir quién. Yo puedo hacer cuenta con geometría y descubrir quién son los ejes del elipse y todo, pero me sale más, en principio, más complicado porque tengo que imaginarlo. La idea de la superficie, de todo eso, es que no me hace tanta falta imaginarlo. Yo meto una parametrización, hago cuenta y no me hace tanta falta ver qué está pasando. Puedo tener una idea solo. Pero lo que usted estaba comentando es que si yo podría parametrizar con x, y 1 menos x menos y, pero el dominio tendría que ser el círculo unitario. Y cuando yo fuera a hacer la integral, mi integral saldría una integral doble sobre el círculo unitario. Y para hacerlo, yo tendría que hacer un cambio a coordenadas polares. Y entonces todo eso, en las cuentas en algún momento me iba a aparecer el r y el θ. Lo que hice hacer, como vosotros han descubierto, era, yo lo que hice, convertirlo todo ya en coordenadas polares, meterlo todo ahí dentro, para que cuando yo haga las cuentas, todo ya esté de la mejor forma posible. Todo lo que tengo que hacer son cuentas. Entonces, por aquí tengo la parametrización con esa cara, r coseno teta, r seno teta, yo lo he llamado xy, aquí xy, y la tercera tiene que satisfacer la ecuación del círculo. Entonces, 1 menos la primera menos la segunda. Y si miramos a las dos primeras, eso cuadrado más eso cuadrado te da r cuadrado. Te da que, bueno, espera. Vamos que no hemos dicho en polares porque sí. Sí, por eso lo hice en polares, porque yo no, en principio todo lo que sé de mi idea, que es un plano cortando una elipse. Yo puedo descubrir, haciendo las cuentas, utilizando triángulos y geometría, yo puedo descubrir qué elipse es esta, quiénes son sus ejes. Una vez que descubro los dos ejes de la elipse, yo sé el área, que es pi por el producto de los ejes. Pero, bueno, la idea aquí es trabajar con integrales doble para calcular el área. Pero si consigue encontrar los ejes de la elipse y encontrar el área, está bien. Es que esa superficie es fácil de manejarla, bueno, fácil más o menos, porque hay que encontrar geometría, encontrar un triángulo rectángulo para calcular los ejes y todo. Entonces, bueno, aquí estoy parametrizando con eje r de 0 a 1 y θ de 0 a 2pi, por eso para que sea abierto. Otra vez, por eso aquí puse el casi toda, no estoy parametrizando todo el elipsis, pero casi, y los puntos que no estoy recubriendo no me van a hacer diferencia en las cuentas, entonces yo podría en principio tomar los intervalos cerrados porque para integral no me va a hacer daño ninguno. Y bueno, lo que estaba comentando, aquí eso satisface la ecuación del plano, y aquí me dice que r cuadrado, que eso cuadrado más ese cuadrado es el cuadrado, por lo tanto estoy dentro como r está entre 0 y 1, estoy dentro del círculo unitario, y si voy variando r de 0 a 1 recubro casi todo el círculo. Entonces, por definición de área, el área de la superficie, bueno, aquí tengo que calcular los vectores normales. Vectores normales, las cuentas que hicimos antes, hago las derivadas parciales. Entonces, derivo eso respecto a r, todo eso respecto a r, me sale coseno teta, seno teta, aquí el 1 desaparece, menos coseno teta y menos seno teta. Y si hago la derivada respecto a teta, bueno, aquí me sale menos r seno teta, r coseno teta, el 1 desaparece otra vez y me sale r seno teta menos r coseno teta. Si hago el producto vectorial, tampoco estoy haciendo esa cuenta por aquí para ahorrarnos tiempo. Si hago el producto vectorial me sale r, que nada más que es r veces el vector 1, 1, 1. Eso no podríamos huir de eso. ¿Por qué? Porque nuestra superficie está contenida en el plano x más z más y igual a 1. Entonces su vector normal tiene que ser constante.
Si no encontráramos un vector, digo, constante en la dirección del vector normal, porque aquí el vector en cada punto varía por una constante multiplicada por r, pero la dirección dada por el vector normal tendría que ser constante. Si no hubiéramos obtenido eso, si fuera alguna cosa variable, tendríamos que ver por qué estaba mal. Entonces ese vector es distinto de 0 para todo r distinto de 0, y bueno, una parametrización que tomamos no metimos de 0, entonces es una parametrización regular para todos los puntos que están en nuestro dominio A. Y ahora, bueno, la norma del vector constante, la raíz cuadrada de eso, que nos sale raíz cuadrada de 3r, y al final el área, por definición, es la integral doble del dominio de la parametrización, o sea, sobre ese rectángulo, de ese vector normal, de la norma del vector normal. Por lo tanto, la integral de 0 a 2pi, de 0 a 1, de esa función aquí. Y ahora son cuenta. Hago esa integral, me sale 2r para 3 medio, y de 0 a 1, 2, y aquí él ya podía haber puesto el 2pi porque eso no tiene nada que ver con teta. Entonces, al final 4pi. Bien. Y Judith, no te quedes triste. Si quieres hacer la cuenta con la geometría, en ese ejercicio creo que sale. Pero la idea es tener un algoritmo general para hacerlo con la superficie. Bueno, R varía de 0 a 1 porque lo que estoy cogiendo no es estoy cogiendo una superficie que es el corte del plano con el cilindro. Entonces estoy cogiendo no estoy cogiendo la elipsis, el bordo de la elipse, estoy cogiendo una elipse. Si fuera solo bordo sería una curva, lo estoy cogiendo una superficie. Entonces estoy cogiendo como hicimos en la primera, que teníamos un disco sólido, aquí estoy cogiendo una elipsis sólido. Entonces R tiene que estar de 0 a 1 para rellenar todo el recinto. Es como si fuera a parametrizar una elipsis en R, si fuera escribir una elipsis en coordenadas polares, o mismo el círculo unitario, tendría que ser, tu R tiene que variar de 0 hacia uno de los ejes de la elipsis. Si ese círculo unitario, va a describirlo como R coseno teta, R seno teta, con R de 0 a 1 y teta de 0 a 2pi, porque quiere toda la región, no quiere solo la curvita que está alrededor, no quiere solo el bordo. Bien. Vale, entonces vamos al último y os dejo. Bueno, y aquí hice un dibujito. Aquí está esa es la idea. Aquí tengo el cilindro, aquí tengo el plano, y aquí está nuestra superficie, es ese elipsis, es el corte que está dentro en la parte del plano que está aquí dentro del cilindro. Bueno, y ahora vamos a esa. Esa ya es más complicada. Bueno, entonces primero, voy a enseñarlos el dibujo primero para que tengas idea, pero aquí tiene la porción de una esfera en el interior de un cilindro, y aquí nos da la ecuación del cilindro. Bueno, la ecuación de ese cilindro, lo primero, para ver quién es ese cilindro, hay que ver el círculo que está descrito por esa ecuación. Si proyectamos el cilindro en el plano, nos quedaríamos con un círculo de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a y en el plano. Y bueno, para ver quién es ese círculo, tengo que hacer x cuadrado más y cuadrado, eso es menos y igual a 0, esa es la ecuación en el plano del círculo. Y bueno, ahora tengo que completar cuadrado, cosa que ya estamos acostumbrados a hacer. Entonces eso me queda y cuadrado menos 1. Si yo quiero que aparezca en algún sitio como un cuadrado completo, tengo que escribirlo como y menos 1 medio al cuadrado. Y bueno, porque si hago y menos 1 medio al cuadrado, me sale y al cuadrado menos y más un cuarto. Y entonces
ese un cuarto que va a ser el radio de mi círculo. Entonces, bueno, no sé si me he expresado bien, pero lo que quiero es escribir es x cuadrado más y cuadrado menos igual a 0 como una cosa que tenga que ver con cuadrado. Entonces, eso, hay que completar el cuadrado. Una vez que completamos el cuadrado, nos quedamos con x cuadrado más y menos un medio al cuadrado igual a un cuarto. Esa es la ecuación en el plano de un círculo de radio 0, un medio, desde el centro 0, un medio, y radio un medio. Entonces, bueno, yo voy al dibujo. El dibujo, bueno, aquí está. O sea, ese cilindro va a ser un cilindro que no es un cilindro que su centro está, el eje principal, el eje Z, es un eje paralelo al eje Z, pero trasladado. Entonces, el cilindro es ese. Aquí está el eje Z y aquí está el cilindro. Está bueno, trasladado una unidad para la derecha. Y aquí tengo la esfera unidad. El dibujo es ese. Aquí tengo la esfera y tengo un cilindro metido en la esfera. Y la superficie que quiero es esa, lo que está dentro de la esfera y determinado por el cilindro. Entonces yo quiero eso y eso. Y esa es la superficie. Eso, el cuerpo de Viviani. Eso. Entonces, lo que queremos es parametrizar eso. Pero si miramos, la esfera ya tiene dos hemisferios. Yo quiero calcular un área. Entonces, si miramos, bueno, ese dibujo tiene simetría o sea, las cosas que pasan abajo, como está dentro de la esfera, el cilindro también es simétrico. Las cosas que pasan abajo pasan arriba. Entonces, esa superficie y esas son iguales. Tienen la misma geometría. Por lo tanto, el área de esa es igual al área de esa. Entonces, vamos a calcular el área de una parte y multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque puedo parametrizar solo una parte. Si parametrizar las dos, yo podría haber parametrizado todo, pero es más fácil parametrizar solo la parte que está en el hemisferio superior, porque las cuentas me salen más fáciles y después multiplicar por 2 el área que hoy tengo aquí. Entonces, bueno, vamos a ello. Entonces aquí yo escribí un montón de cosas justo para decir eso, que la superficie se puede, hay dos partes, una parte de arriba, una parte de abajo, las áreas son iguales y bueno, el área de la superficie 2 veces el área de la parte de arriba. Ahora vamos a parametrizar el área de arriba. Yo puedo parametrizar la superficie esa de arriba aquí. Yo puedo parametrizarla de varias formas. Yo he elegido una que ya he metido aquí también las coordenadas polares dentro. ¿Por qué? Porque en la hora de hacer las cuentas no tengo que hacer cambio de coordenadas a coordenadas polares. La ventaja es que cuando voy a integrar no tengo que hacer ningún cambio de coordenada. La desventaja es que el dominio es un dominio que es un poco raro. Bueno, no tanto. ¿Quién es el dominio? El dominio de la parametrización va a ser el círculo que obtengo cuando proyecto ese cilindro en el plano. Y cuando proyecto ese cilindro en el plano, el círculo es el x cuadrado más y cuadrado es igual a y, es ese círculo. Entonces yo podría haber cogido una parametrización de esa superficie que fuera, por ejemplo, xy raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado y tomar el dominio como ese círculo. Yo podría haberlo hecho. Pero yo iba a tener que hacer un montón de cuentas y al final cuando llegara a la integral yo tendría que hacer un cambio de coordenadas polares. Y mi dominio
sería raro de todas formas, porque sería un círculo. Entonces lo que hice es describir ese círculo. X cuadrado más cuadrado es en el plano x cuadrado más y cuadrado igual a y. Yo lo describí como en coordenadas polares, que vosotros debéis de acordar que tiene esa cara, porque hay que acordar que es el círculo centrado en 0 un medio y radio un medio. Entonces yo puedo parametrizarlo puedo meterlo en coordenadas polares, describirlo como el conjunto de los puntos r teta con r de 0 a pi y r variando de 0 a seno teta. Entonces seno teta es la clave que me describe el círculo. El ángulo de 0 a pi, porque como el círculo está, su base es el punto 0, 0, es un círculo que toca el eje X solo en 0, 0 y está arriba del eje X. Entonces el ángulo que describe, si voy barriendo girando, imaginando el ángulo teta, tiene que ser, para cubrir todo el círculo, tiene que ser 0, variar de 0 a pi. Y bueno, aquí a cuenta, una vez que tengo eso, la parte más difícil es escribir eso. Una vez que tengo eso, yo hago la cuenta, veo que la función, bueno, en ese dominio es inyectiva, porque yo he quitado los puntos, el 0 y el pi aquí, y me sale, bueno, hago la derivada respecto a r, me sale eso, la derivada respecto a teta, me sale eso, y si hago el producto vectorial, hay que hacer unas cuentas, pero te saldrá eso. Ahora hay que calcular la norma de ese vector. La norma de ese vector hay que hacer un montón de cuentas, muchas cosas se van a simplificar y al final nos quedaremos con esa expresión, r por 1 menos r cuadrado. Y por lo tanto ahora el área es la integral sobre el dominio de esa expresión de r de teta, y ahora tengo que integrar de 0 a pi y 0 a seno de teta, de r de teta, y bueno, ahora se cuenta otra vez. Y en las cuentas quita hay un montón de cuentas que tienen muchos detalles, porque aquí integrar eso no es difícil, me sale eso, pero eso me sale eso se convierte en coseno cuadrado. Ahora la raíz cuadrada de coseno cuadrado es el módulo del coseno, entonces estoy en 0 pi. Eso hace diferencia porque en una parte el coseno es positivo, en otra es negativo, entonces de 0 a pi por 2 el coseno es positivo, entonces aquí me quedo con menos, y de pi por 2 a pi el coseno es negativo, entonces me quedo menos y menos, y aquí cuenta y al final me llego a donde quería llegar, pi por 2. Entonces es el área de la parte superior, entonces el área total de la superficie es 2 veces ese área que es 2 pi menos 4. Y bueno, lo que solo voy a cerrar aquí y voy a hacer un dibujito y os dejo respirar para vuestro examen. Aquí respondiendo a pregunta de por qué tiene que ser hasta el seno. Aquí tengo el círculo. El círculo está por aquí, está mal ese dibujo, pero el círculo está centrado, eso debería de estar aquí. Más fácil dibujar el círculo primero, ¿no? Ese es el círculo. Aquí tengo eso. Y aquí tengo eso. Ese círculo tiene el radio 1/2. Entonces ese punto que está aquí es el 0 1/2.
Y yo quiero describir ese círculo en coordenadas polares. Entonces, una forma de hacerlo es coger ese triángulo que está aquí, ese triángulo rectángulo aquí. Ese es un triángulo rectángulo. Y yo quiero descubrir aquí porque el ángulo que describe de 0 a pi, el ángulo es ese. Entonces empieza en 0 y para cubrir todo el círculo tiene que venir hasta aquí, hasta aquí. Entonces de 0 empieza en 0, termina en pi. De ahí que aparece de donde la variación de teta. Pero si quiero descubrir el radio, yo tengo que ver una relación, bueno, como eso vale medio, eso vale 1. Si aquí tengo teta, aquí ese ángulo aquí arriba es teta, entonces utilizo que el seno de teta es r por 1 y ya lo tengo. Esa es la expresión del círculo de coordenadas polares, r igual a seno teta. Es de ahí que viene el seno. Bien. Perdona. Ahora lo ves. Vale. Aquí. Ahora no aparece una manocita pequeñita aquí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Bueno, de todas formas, ese comprimento y el radio y el R, esa es la medida de R, ese es R. Por lo tanto, y bueno, y por fin ese ángulo es igual a ese que está por aquí, ese ángulo es teta. Entonces, R por 1 es igual a seno de teta. Por lo tanto, R igual a seno de teta. Entonces, la ecuación de ese círculo en coordenadas polares es R igual a seno teta. Bueno, es esto. Después, en nuestra, que yo miré la grabación y todo, pero la próxima semana, si seguís con duda en eso, os explico otra vez. Pero os dejo para que respiréis porque sé que tenéis examen. Nos vemos la próxima semana y sabéis dónde encontrarme en mi correo. Nos vemos. Hasta luego. Buen examen.